Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el
yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Evangelio de Marcos, capítulo 7, desde el verso 24 hasta el 30. Si usted tiene una tableta, un dispositivo en su casa, también puede acompañarnos leyendo la palabra del Señor. Marcos, capítulo 7, versos desde el 24 hasta el 30. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Hace algunos años, un niño argentino de 9 años, cuyo padre le había abandonado al momento de nacer, salió de su casa y se extravió por
aproximadamente 4 meses lejos de su casa. Primariamente su objetivo era llegar en Argentina, era llegar a Buenos Aires, la capital de Argentina. Y su intención era entrevistarse con el presidente, Juan Domingo Perón. Después de una larga travesía, aquel niño logró llegar a Argentina. Y en una plaza habló con un vendedor y le dijo sus planes. Yo he venido aquí a ver al presidente. Aquel vendedor le dijo: niño, es difícil tú ver a un presidente. Los presidentes están muy ocupados. Pero yo he leído en el periódico que en el día de mañana él estará en la ciudad de La Plata, en el centro de Buenos Aires. ¿Qué hizo aquel niño? El niño amaneció en la catedral esperando que el presidente llegara a aquella ciudad. Y cuando el presidente estaba pasando, aquel niño violó la seguridad de los policías y trató de llegar. Fue detenido por un policía, pero tuvo la dicha que en ese momento el presidente Perón estaba mirando hacia aquel lugar y le dijo al policía: suelta al niño que él tiene que decirme algo. El niño inmediatamente trepó en aquel vehículo descapotado del presidente Perón y le dijo, el presidente le dijo: ¿tienes que decirme algo? El niño dijo: sí. Presidente, usted ha dicho que da trabajos a los pobres. ¿Usted tiene un trabajo para mí? ¿Tiene trabajo para mí, presidente? Y aquel presidente, por la iniciativa de este niño que puso toda su confianza en él, le dio un empleo a la madre, evidentemente, a la madre de aquel menor, y ellos pudieron franquear la pobreza extrema en la cual vivía. Más adelante, este niño creció y se convirtió en un cantautor llamado Facundo Cabral. Ahora, esta historia nos narra cómo un hombre, un niño, puso toda su esperanza en aquel presidente. En el texto que nosotros acabamos de leer, vemos cómo una mujer, una madre, pone toda su confianza en Jesús. Y lo que nos proponemos a la luz de este pasaje es ver que la fe genuina nos lleva a poner toda nuestra esperanza en Jesús, el único Dios verdadero. La fe genuina es aquella que nos lleva a poner toda nuestra confianza en Jesús, el cual es el único Dios verdadero. Pero antes, acompáñame en oración. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es nueva, que es viva, es eficaz. Suplicándote, oh Dios, que la uses como un instrumento para hablar a nuestras vidas. Que nos redargullas, que nos confronte con nuestro pecado, pero que también en este día tú traigas esperanza a nuestra vida. Rogamos, oh Señor, por aquellos que pudieran estar en este lugar y que no han puesto su confianza en ti, que eres el único Dios verdadero. Ten misericordia del predicador, ayúdale en sus debilidades y ten misericordia también de los oyentes, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Si aquí hay alguien que no ha estado con nosotros en la serie de Marcos, permítame poner este pasaje en su contexto. En los versos anteriores, Jesús fue reprendido o confrontado por los fariseos al atacar a sus discípulos, a los apóstoles, porque ellos comían sin lavarse las manos. Los fariseos, leíamos en los versos del 1 al 20, que no hacían nada sin lavarse las manos. Frecuentemente se estaban lavando las manos. Y la última vez que estuvimos predicando en este lugar, decíamos que no era como nosotros que nos lavamos la mano como un hábito de higiene, sino que ellos lo hacían para ser ceremonialmente puros. Y frecuentemente estaban tratando de, si vale el término, bautizar sus manos para no ser impuros. Ahora ellos entendían que los apóstoles estaban ceremonialmente impuros y menospreciaban a los apóstoles, pero también menospreciaban a Jesús, que comía con prostitutas, que andaba con pecadores y publicanos. Ahora Jesús sentó un parámetro para con los apóstoles y con los que les estaban escuchando. Y como legislador, Jesús dijo que la verdadera impureza no era la externa, sino aquella que estaba en el corazón. Aquella de donde salen los pensamientos, los pecados. Y Él les dijo que lo que uno come, evidentemente, pasa por el tracto intestinal y es descartado. Pero es en el corazón donde nacen los pecados.
Y menciona una serie de pecados que tienen primeramente iniciativa dentro del ser humano. Ahora Marcos nos dice que Jesús está saliendo de Capernaum y se dirige tratando de buscar un momento, un tiempo de reposo. ¿Qué hace Jesús? Se dirige hacia el norte, hacia una ciudad gentil, tratando, como dije anteriormente, de descansar. Ahora, lo primero que vemos en este pasaje es que Jesús es un Salvador que no se puede esconder. Jesús es un Salvador que no se puede esconder. Versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrándose en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús quiere un momento de reposo. Faltan algunos meses para su muerte en la cruz y Él quiere dedicar este tiempo para enseñar a los apóstoles. Ahora, todo el Evangelio de Marcos nos ha mostrado la preocupación de Jesús por los judíos. Jesús vino a predicar el Evangelio primariamente a los judíos. Jesús ha estado en Capernaum todo un ministerio, más de un año, sanando, alimentando a los hambrientos, proclamando con autoridad la verdad de Dios. Y es en este contexto donde el pueblo judío ha rechazado a Jesús. Una y otra vez vemos el rechazo de los fariseos. Y no todos los judíos han creído en su palabra. Su familia no creía en Jesús. Herodes quería matarle, los fariseos querían matarle. Es ahí entonces donde Jesús se retira a un lugar apartado. No por temor, sino porque, como he dicho, Él quiere un tiempo especial con los apóstoles. Pero vemos también en Jesús una preocupación por las demás naciones. Él está en una región gentil, la ciudad de Tiro y de Sidón. Una ciudad pagana, una ciudad idólatra, a unos 60-80 kilómetros de Galilea. Aproximadamente una distancia de aquí a Villa Altagracia. Jesús se dirige para descansar y compartir con los apóstoles. Pero hay algo más que vemos acerca de Jesús en todo el Evangelio de Marcos. No solamente su preocupación por la ciudad o por la nación de Israel, no solamente su preocupación por las demás naciones, sino que también Jesús tiene una preocupación particular por las personas. Hemos visto a Jesús sanando grandes multitudes, pero Marcos nos presenta a Jesús como un Salvador personal. Jesús tenía la capacidad de detenerse ante una mujer con un flujo de sangre. Jesús tiene la capacidad de detenerse ante el clamor de un principal de la sinagoga llamado Jairo y escucharle y sanar a su hija que está muriendo. Jesús tiene compasión de un gentil o varios gentiles gadarenos endemoniados para liberarle. Jesús tiene compasión de un cuadripléjico y le levanta de su camilla. Jesús es un Salvador cercano. Ahora, hay algo que a mí me impacta de Jesús, y es que Jesús está dispuesto aún a sacrificar su periodo de descanso. Él está dispuesto a sacrificar aún el tiempo que ha escogido para su descanso. El versículo 24 en su parte B dice que él quería entrar desapercibido en una casa, pero lo reconocieron y ahí estaba de una vez las personas, las necesidades. Marcos nos dice que multitudes arropaban a Jesús, se lanzaban como insectos detrás de Jesús. ¿Recuerdan cuando iba camino a la casa de Jairo? ¿Quién me ha tocado? Y Pedro dice, la multitud te exprime, y tú dices que ¿quién te tocó? No tenía tiempo ni siquiera para alimentarse. Hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros en el día de hoy. Al hablar de misiones, al hablar de la historia de la iglesia, la historia registra grandes misioneros. Ahora no hay ningún misionero como Jesús. Jesús recorrió la distancia más larga. Él vino desde el cielo, dejando su gloria, dejando su majestad, a rescatar al pecador perdido. Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero como humano, Jesús está andando en estos 3 años y medio de su ministerio, sin aviones, sin vehículos, sin transporte masivo, predicando, proclamando la verdad del Evangelio, sin descanso. Y eso, hermanos, debe llenarnos a nosotros de motivación. Cuán urgentes somos al predicar el Evangelio. Debe retarnos a nosotros.
Porque muchas veces, hermanos, estamos inmiscuidos en nuestros pequeños universos, en nuestras agendas particulares, en los quehaceres de nuestra vida, quizás en oficios, trabajos, y no nos detenemos a compartir el evangelio con un compañero de trabajo que sabemos que si muere en esa condición irá a la condenación eterna. Como alguien ha dicho, si el evangelio es la verdad de Dios, el único mensaje para salvación, como de hecho lo es, y tú no lo compartes, realmente tú debes de odiarme. Si el evangelio es la verdad de Dios para salvación y no la compartimos, no estamos siendo misericordiosos con nuestros semejantes. Ahora Jesús está dispuesto a sacrificarse para proclamar el evangelio. Gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo podemos tener vida eterna. Gracias a la obra de Jesús, nosotros podemos estar hoy tranquilamente sentados delante de Dios, en paz para con Dios. Jesús era un siervo. Marcos nos dice que Él vino a salvar, a buscar aquello que se había perdido. Pero ahora vemos la razón por la cual Jesús detuvo su descanso. Versículo 25. Él no pasó inadvertido. Y vemos aquí una petición ferviente. Ten misericordia de mi hija. Una petición ferviente. ¿Cuál fue la razón que él no pasó inadvertido? Versículo 25. Léalo conmigo. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 22, el texto paralelo, Mateo dice que esta mujer iba vociferando detrás de Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y era tal lo que esta mujer estaba voceando que Mateo nos dice que los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, haz algo con esta mujer. Esta mujer viene detrás de nosotros voceándonos. Resuelve, dile algo a esta mujer. Es decir, hermanos, que esta mujer insistentemente está clamando delante de Jesús. Una petición ferviente. Probablemente había escuchado ella de Jesús, de los milagros de Jesús, del poder de Jesús, y está como una madre desesperada. Ahora, hermanos, nosotros leemos las Escrituras, pero a veces hay cosas que pasamos por alto. En el contexto de Jesús, hermanos, esta mujer no tenía ninguna esperanza. No había oportunidad para ella. Primeramente, era una mujer. Incluso los judíos ya de por sí menospreciaban a las mujeres. No le era permitido acercarse a un maestro rabino. De hecho, en el templo había un lugar especial para que las mujeres entraran y escucharan el evangelio, la palabra. No les estaba permitido incluso entrar a la sinagoga conjuntamente con los hombres. Pero fuera de que ella era mujer, era una mujer gentil. ¿Ustedes se acuerdan de la samaritana? ¿Por qué tú me hablas cuando Jesús le habló? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me estás hablando a mí que soy mujer y aparte samaritana? Esta mujer era de la ciudad de Fenicia, actualmente Siria. Según Mateo 15:22 nos dice que era descendiente cananea. Los cananeos, enemigos aférrimos del pueblo judío. Pero no solamente era gentil, sino que también vivía en Tiro y Sidón. Ciudades totalmente idólatras. Cuando los judíos pensaban en paganismo, en idolatría, en el infierno, pensaban en Tiro y Sidón. Esta mujer pagana vivía en una ciudad totalmente pagana. Pero como si todo esto fuera poco, la solicitud que ella le está haciendo a Jesús es para que libere a una hija endemoniada. Una niña que está poseída por los demonios. No es como que usted tiene una hija rebelde que dice, esta muchacha está endemoniada. No, literalmente espíritus de maldad, demonios estaban tratando de destruir a esta niña.
gravemente poseída por un demonio. Yo recuerdo, hermanos, hace algunos años, como médico, a mí me llevaron una señora que entraba en trance, en posesión demoníaca. Y cuando yo vi a aquella mujer, yo no sabía literalmente si ayudarla o fajarme a llorar al ver la situación. Cada vez que ella era poseída, duraba varios días sin comer. Y los demonios la tiraban al piso. Y llegó aquel día todo herida, llena de polvo. Y los que la vieron dijeron que ella se movía como si fuera una serpiente en el suelo. Lo triste, hermanos, que en esa región la valoraban a ella y veían esto como una cualidad, porque la utilizaban para la adivinación. Inmediatamente esa mujer fue ingresada, hidratada para ser entonces curada sus heridas. Si hay una cualidad de Satanás es que él no tiene misericordia. Esta niña, los demonios querían destruirla, estaba gravemente enferma. Y es ahí donde esta madre tiene esta petición delante de Jesús. Ahora piensen, ¿qué había hecho esta madre? Quizás ella había agotado todos los procesos, los remedios, las fórmulas que en medio de una cultura pagana le habían sugerido y no había tenido éxito. Es aquí donde ella está con Jesús, delante de Jesús, como su única esperanza para resolver este problema. Su fe está puesta solamente en Jesús. Y alguien ha dicho, un pastor llamado Timothy Keller, que hay hombres cobardes, hay hombres valientes, hay superhéroes y después están los padres. El amor y la valentía de un padre, especialmente de las madres, en favor de sus hijos. Esta mujer está dispuesta a hacer lo que sea con tal de que Jesús escuche su clamor. Pero no solamente ella tiene esa petición, podemos ver en el texto que esta mujer tiene una fe genuina, una fe verdadera. Ella va clamando delante de Jesús. Una fe verdadera se caracteriza porque es una fe humilde. Ella va persistentemente clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente enferma. Humildemente clamando delante del Salvador. Pero vemos que ella está reconociendo su indignidad. Yo no merezco que tú tengas misericordia. Más adelante lo vamos a ver. Pero ella reconoce que Jesús no le debe nada. Por eso clama por misericordia. Ten misericordia, ten compasión. Pero una fe verdadera es una fe reverente. Ella está reconociendo que Jesús es el Hijo de David. Jesús es aquel descendiente prometido como salvación y única esperanza a todas las naciones. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estas palabras sugieren que la mujer ha escuchado acerca de este Mesías que iba a nacer en Israel, Salvador de todo el mundo. El único que tiene poder para escuchar y responder. Pero me llama la atención de manera particular que esta mujer tiene una fe perseverante. Mateo 15:23 nos indica que Jesús siguió de largo. Ignoró aquella voz, que los apóstoles estaban renuentes a escucharla, pero aún así ella siguió clamando delante de su Salvador. Jesús, Hijo de David, por favor, escúchame. Jesús, ten misericordia de mí. Hermanos, qué diferente es este tipo de fe a la fe que nosotros escuchamos como fe verdadera. Esta mujer no está arrebatando nada. Esta mujer no está decretando. Esta mujer está clamando misericordia delante de Jesús. Hermanos, si tú piensas que Jesús te debe algo, Jesús no te debe nada. Jesús no nos debe nada. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y aún la fe no viene de nosotros, es un don de Dios. A diferencia de los fariseos, orgullosos, altaneros, arrogantes, decían: somos hijos de Abraham y tú eres un hijo de fornicación.
Rechazaban a Jesús. Llegaron a decir que en nombre de Belcebú Jesús hacía los milagros. Y con las manos lavadas crucificaron a Cristo. Y lo hicieron rápidamente antes del día de reposo. Y usted ve en el día de hoy la religión, eso es lo que hace. Por un lado vende un moralismo falso, pero por otro lado rechaza a Jesús. Y esto todavía persiste al día de hoy. Ustedes vieron la iniciativa en nuestro país de leer la palabra de Dios. Cómo de inmediatamente las organizaciones salieron en defensa para que no se lea, atacando que no se lea las escrituras en las escuelas. Pero en las cárceles sí es permitido leer la palabra de Dios. Que el niño sea instruido en la verdad de Dios, que le puede librar de la cárcel, del peligro, de la delincuencia, no. Pero en las cárceles sí vayan a rescate de la sociedad. Y es ahí donde entonces la sociedad se pregunta, ¿dónde están los valores? ¿Dónde están los principios? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Por qué tanta maldad? Porque en la arrogancia religiosa le han dado la espalda a Dios. Pero aquí vemos una mujer que está confiando en Jesús. Jesús es su única esperanza. Ahora, hermanos, hay algo particular. Jesús prueba su fe. Jesús replica a esta mujer en su fe. Versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:23. Jesús no les respondió palabra. Los discípulos se acercan. Señor, haz algo con esta mujer. Y Jesús responde en voz alta, de tal manera que ella escucha. Y le dice: no, lo que pasa es que no está permitido alimentar los perrillos antes que a los hijos. Y evidentemente, hermanos, en la antigüedad, los judíos al hablar de los gentiles se referían a ellos como perros. Pero debemos hacer la diferencia. En el griego existen dos palabras para perro. Una es un perro realengo. Los perros eran semidómadas. O sea, carroñeros, comían basuras, cadáveres, todo lo que ellos encontraban en la calle. Pero hay una segunda palabra y es cachorro, mascota, un perro doméstico. Y lo que Jesús está haciendo aquí al probar su fe es decirle una analogía. Primero, cuando tú vas con un bistec a tu casa, tú no se lo sirves a las mascotas en una sociedad normal. Ahora vemos en nuestra cultura que hay personas que le heredan a un gato, le heredan a un perro. Pero en una sociedad normal, el padre primero alimenta a los hijos. El bistec es para los hijos. Y esto es lo que Jesús está entendiendo. Y es lo que el apóstol Pablo ha dicho. Primeramente, Jesús ha venido ¿a quién? Jesús vino a los suyos. Y los suyos, el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Les rechazaron, no lo reconocieron. Pablo dice a los romanos que la ley, los profetas, los patriarcas le fueron dados al pueblo de Israel. Y primariamente aquí vemos que Jesús vino a predicar el evangelio a los judíos. Entonces Jesús le dijo: no es lícito en esta parte de mi ministerio. Primeramente yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es evidente que este es el contexto. La mujer lo entendió. Porque Jesús le está diciendo: deja primero, versículo 27, que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Subraye la palabra primero, primeramente la casa de Israel. A pesar del silencio de Jesús, a pesar de la oposición de los apóstoles, esta mujer de manera perseverante está siendo probada delante de Jesús. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer dice, responde: sí, Jesús, es verdad lo que tú estás diciendo, pero aún los perrillos pueden alimentarse de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Aún las mascotas, cuando los hijos se están alimentando, pues, ven, Chibi, ven, cómete este pedacito. Yo recuerdo siendo niño, en mi casa había un perro. Cuando mi madre está aquí, se va a enterar de esto.
Cuando yo no quería la carne, Él me ayudaba. Debajo de la mesa yo iba pasando y entre los dos acabábamos el almuerzo. Esta es la idea que Jesús está transmitiendo. Pero esta mujer no se queda ahí. Ahora, hermano, Jesús está probando la fe de esta mujer. Jesús le está llevando a un paso más. Jesús sabe que esta mujer tiene una fe verdadera, una fe genuina. Jesús sabe que a ella le ha sido otorgada esta fe divinamente. Ella no se va a desanimar ni se va a disuadir. Más bien, ella está mostrando su carácter delante de Dios. Señor, los gentiles pueden alcanzar misericordia. Es el mismo evangelio y por lo tanto podemos nosotros recibir la bendición. A diferencia del joven rico, ¿se acuerdan cuando Jesús lo confrontó? Ven y sígueme y deja lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres. ¿Qué pasó con el joven rico? Se quedó atrás porque amaba más su riqueza que a Jesús. Pero vemos también en el libro de Job. Job fue probada su fe y las circunstancias eran parte del plan de Dios. Y al final Job se levantó y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, cuando el oro es probado, cuando el fuego le da el oro, brilla. Y la escoria se quema y el oro pasa de ser puro a ser purísimo. Las pruebas en la vida del creyente lo que sirven es para fortalecernos, para darnos más convencimiento, para arraigarnos, para llevarnos a una relación más profunda con nuestro Salvador. Gloria a Dios por las pruebas que nos ayudan a enfocarnos, que son como una piedra en el camino, que tropezamos, pero nos ayudan a levantar los pies. Esta mujer está siendo probada, pero ella va más allá con Jesús. Reverentemente ella está confiando en su Salvador. Wow, hermano, qué principio, qué hermosa fe nosotros vemos en esta mujer. Nació siendo gentil, nació en una cultura pagana. No conocía a Jesús en medio de la idolatría, pero ella escuchó de aquel Salvador. Ella escuchó de Jesús y clamó a Jesús. Ahora, hermanos, nosotros que tenemos la revelación completa, que tenemos la palabra de Dios, qué fácil nosotros nos dejamos distraer, qué poco valoramos nosotros las dádivas que Jesús nos ha otorgado, los privilegios que nosotros tenemos. La pregunta: ¿eres perseverante tú en tu fe? ¿Qué tan resistente es tu fe? Esta mujer está dispuesta a seguir a Jesús. A diferencia de los judíos que conocían la ley, que participaban del templo, que esperaban al Mesías, y cuando el Mesías llegó, le rechazaron. Qué reproche a toda la nación de Israel esta mujer farisea. Hermanos, es evidente la misericordia de Dios en esta mujer. Ustedes recuerdan cuando Jesús entró a la casa de un ex religioso fariseo llamado Simón. Y cuando Jesús estaba ahí, llegó una mujer de mala reputación y entró a lavarle los pies a Jesús y partió un perfume. Y aquel hombre se queda pensando y dice: si este fuera de verdad el Mesías, hubiese sabido quién es esa mujer que está ahí. Este como que no conoce bien. Y Jesús, como Dios, sabía los pensamientos. Y le dice: mira, yo llegué aquí. Y como es cortesía, en las casas le lavan los pies. Y tú ni siquiera has tenido la gentileza de lavar mis pies. Pero esta mujer, con lágrimas, con perfume, me has lavado los pies. Y no solamente que los lavó, los secó con su cabello. Lo que implica una mujer, su cabello, y más si ha salido de un salón, que no quiere que ni con la gota de lluvia, una gota de lluvia toque ese pelo recién salido de un salón. Y aquí vemos una mujer llena de lágrimas, sudor, polvo en los pies, secando aquellos pies hermosos de Jesús. Esta mujer lo está haciendo con su cabello. ¿Tú sabes por qué, Simón? Porque al que mucho se le ha perdonado, agradece mucho.
Ahora, hermano, y de verdad que a Simón se le había perdonado menos. Y de verdad hay alguien fuera de Jesús que merezca su salvación. Hay alguien que necesite menos sangre para limpiar sus pecados. Hermanos, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos como ovejas nos hemos descarriado y que si hoy estamos en el redil, no es porque somos inteligentes, es porque tenemos un Salvador misericordioso. Y esta mujer está clamando, reconociendo que Jesús es el único en el cual ella puede poner sus esperanzas. ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurrió con la fe de aquella mujer? Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó, verso 30, ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mateo nos dice que Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Jesús recompensó la fe de aquella mujer. Una mujer que fue probada en su fe. Pero por esta palabra, esta confianza depositada en Jesús, no fue defraudada. Hermano, yo te tengo que decir que tú puedes confiar en los hombres, pero de una manera u otra somos defraudados y defraudamos a los demás. Todo ser humano, nosotros los seres humanos defraudamos a los demás. Ahora yo estoy para decirte en este lugar que si tú pones tu confianza en Jesús, Jesús no te hace quedar mal. Jesús no te va a defraudar. Jesús escuchó favorablemente la petición de aquella mujer y le dijo, ve a tu casa, que tu hija ha sido libertada. Y esta mujer puso su confianza en la palabra de Jesús. Ella se fue confiando en que así como Jesús le había hablado, así sería hecho. Había renunciado a sus ídolos, había abandonado el orgullo de su religiosidad y reverentemente clamó a Jesús por misericordia. Jesús escuchó y libertó a aquella hija endemoniada. Jesús evidentemente es Dios. Él tiene poder incluso sobre Satanás y sus demonios. Y esta mujer, al llegar a su casa, encontró a su hija que estaba acostada, en su cama. Una vez más manifestando su poder. Hace algunos años, 2 hombres naufragaron en las cataratas del Niágara. Iban camino a una muerte segura. Uno de ellos iba férreamente aferrado a un tronco. Otro también a una tabla. Desde la orilla los rescatistas trataron de lanzarle, le lanzaron sogas para alarlo a la orilla. Uno de estos hombres soltó la tabla y se agarró de la soga y fue alado a la orilla y rescatado. Pero el otro se aferró fuertemente al tronco. Y las personas le decían, suelta el tronco y agárrate de la soga. Suelta el tronco y agárrate de la soga. Pero aquel hombre sentía seguridad aferrado a aquel tronco. Y tristemente se dio cuenta que el tronco no era suficiente cuando cayó a las cataratas del Niágara y se ahogó. En esta mañana, querido amigo, querido hermano, yo te digo, si tú estás aferrado a un sistema religioso, mi mensaje en esta mañana, suelta el tronco. No confíes en una falsa religión. No pongas tu confianza en que tú quizás seas miembro de esta iglesia o esté bautizado o conozcas los versículos de la Biblia. Al igual que esta mujer, el mandato es a poner tu esperanza solamente en Jesús, que es el único Dios verdadero. El llamado en esta mañana es examinar nuestra fe, a ver si lo que tenemos es un sistema religioso de facetas que nosotros agotamos, de versos que nosotros memorizamos, una vida religiosa pero sin una relación con Jesús. Y a pesar de que este
pasaje habla de la sanación milagrosa, de la libertad milagrosa de una niña endemoniada, no debemos pasar por alto que el principio, la idea fundamental de este pasaje es que esta mujer tuvo una fe verdadera, y esta fe verdadera no solamente fue una fe que perseveró, no solamente una fe en Jesús como el único Dios verdadero, no solamente fue una fe que fue persistente a pesar de las pruebas, sino en el objeto de su fe. La fortaleza de esta mujer estuvo en su Salvador, en que ella clamó a Jesús. Hermanos, la fe en sí misma no es nada. Hay gente que tiene fe en ídolos, hay gente que tiene fe en el dinero, hay gente que tiene fe en su salud, hay gente que tiene fe en su inteligencia, pero el único camino seguro, la única fe genuina es aquella que nos lleva a poner toda nuestra esperanza en Jesús. Por lo tanto, hermano y hermana, el llamado es a que en esta mañana nosotros podamos poner nuestra esperanza, toda nuestra esperanza en Jesús, el único Dios verdadero. Oremos. Gracias, oh Señor, Padre Celestial. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Yo te pido que nos fortalezca cada día para seguir confiando en ti, Señor. Que a pesar que nuestra fe sea probada, tú nos ayudes en medio de la prueba. Que a pesar de que pasemos por el valle de sombra y de muerte, podamos estar confiados. Ayúdanos, oh Señor, a perseverar, pero no con nuestras fuerzas, sino en esa fe, oh Dios, que tú nos has dado. Porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.